Digamos que en estos días se resuelve el conflicto en La Haya con Nicaragua que tenemos planteado. En realidad son 3 conflictos donde se están discutiendo cerca de 32 aspectos, sí, que cada conflicto, solo el conflicto de la invasión, que es el que origina todo, tiene 22 puntos que se discuten, y después la acusación de Nicaragua a nosotros por la trocha, y eso tiene 12 puntos, y así van. Al final, más de casi 40 puntos se están discutiendo en eso. Ya el juicio técnicamente está cerrado, ya se han presentado todos los alegatos y el fallo está para que se produzca en los próximos 45, 60 días. Y la Corte Internacional de La Haya pues ha venido fallando muy salomónicamente los últimos pleitos, dándole a unos y a otros, congraciándose de manera que produzca un equilibrio, de manera que, aunque no sabemos todavía cómo va a estar el resultado del fallo, sí es importante que los costarricenses que nos oyen sepan que ya estamos a punto de recibir la sentencia, y que esa sentencia, como en todo juicio, nos puede favorecer totalmente o nos puede perjudicar totalmente, o nos puede perjudicar parcial y beneficiar parcialmente, porque hay muchas cosas en discusión, de manera que pueden darle una cosa en favor a Nicaragua, otra en favor a nosotros, y así sucesivamente, como ha hecho la Corte Internacional con el caso de Colombia y otros asuntos, en el mismo caso Colombia-Nicaragua. Y es importante esto porque los meses de diciembre y el mes de enero, que va a ser de elecciones municipales, de pronto distraen la atención pública de un problema tan importante como ese, y que el país, de alguna manera, más allá del fallo, si nos es totalmente favorable o parcialmente favorable, tenemos que aceptarlo como un país de derecho que somos, y por un país que ha suscrito el respeto al ordenamiento internacional de la Corte. Y en ese sentido, pues tenemos que ir tensando, digamos, la opinión pública en el resultado de eso, y aunar y unirnos alrededor del gobierno de la República en torno al fallo que pueda producirse. Además de eso está Ramsar de por medio, ¿verdad? Que ya nos había otorgado el beneficio de proteger nosotros la parte ambiental de la región en disputa. El caño que había hecho Pastora se ha ido recomponiendo naturalmente, y además por algunas acciones muy importantes que hizo el gobierno de la República de Costa Rica en diques que han ido permitiendo que se reconstruya naturalmente la selva, aunque cuesta mucho, pero eso ha sido importante y evita, digamos, que se produzca de veras una isla artificial como querían los nicaragüenses para desviar el río San Juan más abajo, lo cual también tendría implicaciones desde el punto de vista del límite fronterizo, porque si se baja la frontera, nos afecta enormemente en el territorio marítimo, que además es una región, esa del Caribe, rica en petróleo y rica en pescado, ¿verdad? Y entonces hay intereses que también se mueven. A esto hay que agregar que Nicaragua tiene todavía pendientes algunos conflictos con Colombia, que no se ha resuelto del todo, aunque ya hay un fallo. Y está el conflicto de Bahía Fonseca, donde ellos también tienen intereses ahí con Honduras y El Salvador, disputando la bahía esa que limita a los 3 países. En este momento tenemos una muy excelente canciller, a mí me parece, lo conozco bien, es una persona muy centrada. Sensato. Muy capaz, sí, muy sensato. A mí lo que me preocupa es que en algunos fallos la Corte de La Haya se convierte en Corte de la Haya, ¿no? Sí, y hace unos fallos rarísimos. Por ejemplo, a mí me sorprendió el fallo de las islitas esas, de los cayos de Colombia, Nicaragua, que le dieron la razón históricamente, pues era muy obvio, a Colombia. Pero le dieron el mar territorial y la dejaron sin mar. Entonces ni los pescadores pueden salir. Porque no tienen posibilidad. Es decir, son cosas que uno no entiende. Es decir, se supone que entre el montón de juristas que se reúnen, yo debe ser a jugar póker ahí, porque duran como 20 años en cada fallo. No puede ser que estudien 20 años los problemas que van a definir. Y siento que a veces no son serios.
está el otro caso, aquel de Bolivia y de... Chile. Sí, que tampoco es razonable. Digo, si uno se pone a pensar procurando ser racional, inteligente, justo, dice uno, pero ¿cómo es esto? Qué raro. Pero además en una disputa, en el caso Bolivia-Chile, donde Bolivia en una época tuvo la salida al mar. Sí. Después claro. se la quitaron por una guerra. Sí, así es. Y ahora la disputa ahí es dónde le dan la salida. Si donde la tenía originalmente o se la pegan al Perú, ¿verdad? Es decir, Pero corren Perú la se opone, frontera, ese es corren, el problema. corren la frontera de Chile Sí, claro. un poco y le dan una franja entre Perú y Chile a Bolivia, pero Perú Claro. a su vez reclama que esos territorios le pertenecen a ellos desde hace tiempo anterior al conflicto Bolivia. Sí, Entonces hay es. un conflicto tripartito ahí alrededor de la misma franja donde los bolivianos están... Por eso tratando yo de digo, negociar. es decir, con todo respeto, porque yo no tengo nada que decir en contra particularmente de la Corte. A mí sí me sorprende una cosa, el tiempo que duran en cada fallo. Es decir, toca los linderos de la irracionalidad, que para enfocar un problema, tú tienes un problema, si duras más de un año estudiándolo, pierdes el sentido de la realidad. Y estos pasan 10 años. Es decir, yo no entiendo. Tal vez ustedes sí que son más inteligentillos que yo. Es un problema químico. Menos tontillos que yo. De veras, me resulta extraño que Órale. una corte tan supuestamente seria, por lo menos en cuanto a los casos que se le presentan, que son determinantes para, iba a decir determinantes para juzgar, bueno, sí, determinantes para establecer una verdad histórica en determinadas áreas geográficas, sobre todo en América Latina, se comporten así. No entiendo. No, bueno, digamos que en el caso nuestro hemos tenido un buen equipo jurídico de la Cancillería Sí, que viene sí. operando desde hace como 5 años en ese conflicto. Y ha sido estable, que es una cosa muy importante, aparte de que se han contratado juristas internacionales para que nos defiendan, especializados en eso, no bufetes, sino especialistas en el tema para que salga también más barato. A eso, si le agregamos algunas cosas en favor de Nicaragua, aquí entre nosotros nada más, es que Nicaragua tiene en Holanda el decano del cuerpo diplomático, es decir, el embajador más viejo que hay en Holanda. Así es. Entonces, con gran influencia. Exactamente, con una influencia tremenda, porque ellos han dispuesto un cachimbal de plata, para decirlo en términos cartagineses, para atender relaciones diplomáticas, relaciones de comidas, relaciones protocolarias, lobby, que hacen ahí para atender a los jueces y darles la respectiva atención. El equipo nuestro de la Cancillería, a pesar de que en este asunto se ha mantenido estable, que es muy importante en el asunto de La Haya, del conflicto, siempre está sujeto a que puedan cambiar los diplomáticos y de pronto en un conflicto como este, una embajada como la de Holanda requiere, digamos, no solo una atención especial, sino también una atención especial económica, donde no debería haber miseria desde el punto de vista nacional, ni recortes presupuestarios. Tenemos una persona muy buena en ese rango a la atención del conflicto, porque de pronto en el presupuesto del 2016 le meten un hachazo a la defensa de Costa Rica. Bueno, pero en el 2016 es posible que ya esté definido. Una vez que se requieren gastos. Pero hay que yo no soy tan optimista como para creer que cuando la Corte del fallo las cosas se terminan ahí. Yo pregunto, la Corte no está arbitrando, está juzgando, que es diferente. Sí, claro. Porque cuando decías que dura mucho, pensaba yo en eso. Bueno, y yo no sé, en diversos conflictos han llamado a arbitrar al presidente de los Estados Unidos, al Papa. Es otra cosa, sí. Y entonces, claro, ahí, empezando porque el arbitraje tiene algo así como de voz divina, es decir, no, se supone que los personajes estos se asesoran con especialistas de su propio ámbito y arbitran.
En cambio aquí tienen que haber una justificación, es decir, no es como los fallos de gente policía en los viejos tiempos. Además, me parece que la Entonces, Corte tenía un justificar juez 10 o 15 años. No, es que no se trata de eso, depende del caso. No entendía. Porque ha habido, por ejemplo, fallos en relación con los derechos de pesca en el norte del Atlántico, varios. Y ahí han estado involucrados Canadá y Escocia. Y yo siempre menciono uno muy raro que me tocó leer por accidente. Yo no sé por qué diablo me tocó leerlo, pero fue Canadá el fallo. y Estados Unidos. Bueno, Canadá y uno de los estados. Y uno de los estados, sí, Maine, sí. creo. Sí. Entonces, dice uno, bueno, ahí era una cuestión muy concreta de derechos de pesca en un área. Y estaba bonito leerlo, parecía como que estaba leyendo uno un recado, una lista de la lavandería, pero aquí... Y la seriedad con que lo toman, me imagino que va a depender de la previsión que ellos hacen de las posibilidades de conflictos ulteriores que pueden provocar. Eso es muy grave. Bueno, desde el punto de vista nuestro, nacional, independientemente del fallo, aún suponiendo que es favorable a nosotros o favorable a los nicas en cualquiera de las dos soluciones, con Nicaragua siempre vamos a tener conflicto, Sí, por claro, el río no, y por la región. Eso sí, es claro. obvio, ¿verdad? Eso no queda... Es parte de la historia. Sí, en eso no se va a acabar. Y si la razón no la hagan otros, el conflicto se va a atizar. Acordate lo que decía don Ricardo Jiménez. Nosotros tenemos invierno, verano y problemas con Nicaragua. Y si a ello no se puede resolver el problema del canal de Nicaragua, que ya no se resolvió, no se resolvió, ese conflicto se va a agudizar más, con cualquier resultado. Porque el río obviamente le pertenece a Nicaragua, la frontera, la orillita a nosotros. Pero nunca han respetado los derechos de Costa Rica para navegar en el río. Sí. Siempre le cobran, siempre hacen un montón de cosas. Es decir, se ponen, como dicen los colombianos, se ponen de ruana los derechos de Costa Rica. Eso está asociado obviamente a la trocha que impulsó el gobierno anterior, que en lo que entiendo se ha ido resolviendo por trechos. Hay una parte obviamente que quedó ahí abandonada y que está eso, pero han ido más o menos resolviendo pedazos de la trocha. En eso hay una parte de la trocha que está muy ligada al río, que fue parte del conflicto que presentó Nicaragua contra nosotros, que eso están haciendo los estudios técnicos para correrla. Entonces ahí hay una cuestión también importante, porque Costa Rica de alguna manera le interesa esa trocha no solo para el vínculo de la frontera nuestra y la atención de los puestos fronterizos ahí y de los puestos policiales, sino por la activación económica que eso significa, porque pone en contacto cerca de 7 pueblos del norte del país es directamente. Increíble cómo se había habilitado esa zona, sobre todo los agricultores, se habían creado comercios y actividades de intercambio y todo, y desaparecieron. ¿Por qué? Porque desaparecieron. Ahora, ahí lo más feo de esa operación trocha fue el uso de la madera y de todo eso. Bueno, creo que nunca ha habido informes de eso. Sí, no, nunca se aclaró. Bueno, ¿en qué quedó? Lo pregunto, ¿en qué quedó? Sí, claro. Nada, no quedó. Hay una impunidad flagrante. O se la llevaron para Nicaragua o algún aserradero en el norte. Claro, sí. Esa es la parte fea del asunto, porque se vuelve incluso impopular el empeño, aunque el empeño era noble. En todo caso, ahora, si se lo dieran al ministro de Obras Públicas, la haría rápido. Yo creo que están tratando de resolver algo de la trocha, solo que con las dificultades, ¿verdad? Sí. Hay mucho problema de puentes y el estudio técnico, porque habían partes mal hechas. Los puentes que habían hecho eran contenedores. Qué bárbaro. Sí, contenedores. Sí. Contenedores. Contenedores sin cuchillos. Sí, claro, al final no soportaron la inclemencia de la región. Esa es la parte fea del asunto. La verdad es que nadie hubiera chistado
nadie hubiera dicho nada contra la Rocha, era ilógico si las cosas hubieran sido transparentes. Sí, sí. Y mientras nosotros no hicimos la trocha, los nicas hicieron un aeropuerto como a 6 o 7 kilómetros de la frontera de ellos, que ya está en perfecto estado de uso, de casi 3 kilómetros de largo. Es decir, ahí puede aterrizar cualquier tipo de aviones. Sí, sí, sí. Y si no aterrizan aviones comerciales, aterrizan aviones del narco. Que probablemente tenga eso, porque si uno ve un mapa aéreo de la región, lo que uno ve es nada más una pista rodeada de bosques. Por cierto, eso es muy raro, esa cosa. A propósito de narco, estaban hoy hablando sobre la... Y es un aeropuerto construido por ticos, por una empresa costarricense. Sí, claro, la misma de que estuvo en Panamá. Esa no sé. Sí. En el canal. Sí. Que por cierto hacen obras muy buenas fuera del país. Pero aquí no los contratan. No sé. ¿Será que las comisiones son menores fuera? No tengo idea, pero... Ya se me olvidó lo que iba a decir. Las obligaciones contractuales deben ser sicariatas. Me lo hace mal y suena. Ya, que estaba oyendo en estos días una serie de comentarios sobre la gravedad del problema que se está agudizando en Costa Rica, de los pleitos precisamente por las drogas, de los grupos que dominan una zona y otra, que decir, en un mes, 30 asesinatos, es una cosa, pero tremenda. Y entonces estaban interrogando a muchacho aquel que era ministro y que ahora está de segundo en la fiscalía, que es Gamboa. Gamboa. Sí, un tipo muy... Celso. Celso Gamboa, sí, parece muy serio y estaba diciendo lo que estaban haciendo y cómo estaban en ciertas zonas, que el problema era que limpiaban una zona y se pasaban para otra. Y entonces alguien comentó que sin duda la forma de estrangular era lo que habían hecho en Colombia, que no lo han estrangulado, pero bueno, que es por la vía económica, empezar a bloquearles los blanqueos de capital en ese campo. Y digo, sí, eso es muy bien, pero eso no me corresponde a mí. Es cierto, ¿verdad? Sí, no me corresponde a mí. En fin, es un problema serio. Por cierto, perdón, anoche, sí, estaba oyendo, no sé si en Fox, en una de esas, unas declaraciones de el general no sé qué, que es jefe de lo que era la parte sur, del Comando Sur y toda esa vaina. ¿Sí? Y dijo una verdad del tamaño de la catedral. Dijo que a él le sorprendía las campañas oficiales, cómo se desarrollaban en Estados Unidos contra el tabaco, contra el licor, contra esto, contra el otro, y que nunca había oído absolutamente nada contra la droga. Pareciera que les gusta, dice, pero así, porque no puede ser que sencillamente no haya una campaña para el consumo, porque estamos conscientes de que el gran problema es el consumo en Estados Unidos. Y resulta que nadie hace una campaña para tratar de minimizar ese consumo. En unas declaraciones que dio el embajador norteamericano aquí en Costa Rica, el nuevo embajador el negrito, al diario Extra un día de estos, sí, señala justamente eso, que nosotros estamos en el centro de los grupos productores y los grupos consumidores, que son ellos, que son Estados Unidos. Sí, claro. Y lo reconoce directamente como el país consumidor junto con los países del norte. Bueno, pero puedes reconocer que es un país consumidor, pero que no se haga nada para aminorar ese consumo es lo que no se entiende, es lo que dijo el general, que él no entendía, que eso no era competencia de él, pero que no entendía por qué no se manejaba una campaña como se manejó contra el tabaco, como se manejó contra el licor, como se ha manejado, todas, dice, con gran eficiencia, y resulta que en esto... Pero le falta a él entrar en unas consideraciones históricas con la ética como telón de fondo, ¿verdad? Porque la verdad es que la droga ha sido un gran negocio para los imperios, los grandes imperios. En el caso de
el reino, el Imperio Británico, Sí, por sí, llamarlo. UK. Claro. El Imperio Británico destruyó la agricultura de Birmania, de lo Sí, que ahora es sí, Myanmar, claro. para convertir aquello en un pastizal de opio, Opio, claro. y obligó a China a abrir los puertos para que entrara el opio. Y la guerra del opio que desarrollaron. Sí, igual. claro, y eso claro. fue famoso, la guerra del opio. Hubo hasta novelas. Bueno, por eso. Entonces, hay que echarle un poco atrás. Pero más recientemente, mire. Perdón, nada Sí, más. el caso nada Irán más, Contras. para que- explicar, así no, eso fue un Irán relajo. Contras no nos trajeron la droga para Claro, Centroamérica. claro. Pero el punto es este, que decía este general que me sonó, y ahorita lo van a votar porque es demasiado honesto, que dijo, estamos desarrollando una actividad con nuestras patrulleras en el mar, en las costas, capturamos toneladas de droga con la ayuda, y digo, de Costa Rica, que se ha demostrado que tiene una gran capacidad para eso con nosotros, y los demás países y tal y cual. Entonces no entiendo cómo si invertimos ese capital en andar buscando y controlando a nivel de consumo, sí. No, pero de nuevo, Sí, para mí, muy serio. de nuevo es que se trata de que lo que funciona dentro de Estados Unidos es un sistema político donde el aspecto mafioso de la cuestión es muy importante. Y Sí, así es. claro. Entonces, no, claro, pero entonces, ve, por ejemplo, este señor Hidalgo, el columnista que... Juan Carlos. Juan Carlos. Sí, Bueno, sí. siempre lo calificamos de derecha y todo lo que quieran, pero hace poco escribió Él vive en Bueno, Estados Unidos. sí, él escribió una columna en la que dice claramente una cosa que todo el mundo debería entender, pero que como es meterse con los gringos, más de uno se queda callado. Y habla de la prensa costarricense. ¿Verdad? Resulta que lo que él dice es perfectamente claro. Hay un esquema en el cual están colaborando, sobre todo Costa Rica y Panamá y bueno, es decir, eso, el popi ese que dio ese general para decir que somos simpáticos. Pero Sí, no, sí. somos idiotas, porque lo que pasa, no, es que de ahí entonces aceptamos colaborar para cortar las rutas marítimas. Sí, así es. Pero, Y entonces nos las clavan por tierra. a través del país. Y entonces, Sí, no, entonces no. nunca debimos haber No, pues aceptado yo- ese esquema, nunca lo debimos haber aceptado. Ese es el error. bueno, pero además a ese esquema agregarle que muchos pangueros de esos pescadores artesanales que el Estado les da la gasolina, usan la gasolina para claro. entrar a mar adentro, Pues claro. darle la gasolina a los que transportan la droga para que puedan continuar, Sí, y claro. los drogueros estos les pagan la gasolina con droga, Es que ese es el... y entonces obligan a que se venda internamente. Exacto, ¿no? No, es por un problema muy serio. Pero estando eso tan claro, debería empezar países como Costa Rica por negarse a colaborar en esa farsa, para obligarlos a que tomen medidas internas, porque también está el hecho de que el lavado, ¿cómo se va a producir el lavado sin la cooperación de los grandes bancos de los Estados Unidos? Eso es impensable, no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, Tiene sentido si los que lavan pagan impuestos. Porque si no pagan impuestos, ahí sí la ley de Estados Unidos les cae. Pero si esos lavadores pagan impuestos, se hacen los tontos. claro, eso por un lado. Ahora, también se está hablando de otra cosa que escapa a nuestro interés momentáneamente. Resulta ser que las rutas de provisión... Perdón que te interrumpa, ahora que recuerdo, a propósito del pago de impuestos, porque Estados Unidos ejerce un control muy importante de eso, pero en materia de drogas, por ejemplo, en las autorizaciones o la legalización que están haciendo de la producción de marihuana en los Estados Unidos, esa marihuana se paga al contado, no se paga por tarjetas de crédito, Sí, no sí, se sí. paga, ahí es todo negocio Sí. en efectivo. Cash. Y entonces eso es muy raro. Como dicen los cubanos, No, claro. al cachindibiri. Pero en el caso de la provisión, recientemente hubo una denuncia o comprobación de que había una conspiración italo-costarricense para llevar droga a Europa junto con la piña y otros productos. Pero eso es comida de trompudo. chigüirro, ¿verdad? Porque resulta que lo que parece estar funcionando es un conjunto de rutas marítimas muy eficaces de Sudamérica
hacia África y Europa. O sea que la cosa está por Dakar, por ese lado. Entonces, y ahí nos salvamos. A propósito de Dakar, rima con aterrizar, porque nos están haciendo señas hace rato.